Es que le digo a José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras, y a la directora adjunta, doctora Silvia Dalla Tomasina, uno lee los periódicos y de veras, ustedes me conocen, no caigo en vivan los optimistas porque me parece eso una forma muy falsa de vivir. Aquí no pasa nada, no. Pero soy bastante optimista, sobre todo frente a la trinchera que represento, que es un periodismo de vida, un periodismo humano, y pues uno trata de ser lo más objetivo, evidentemente que debe de ser en estos casos, y con la responsabilidad de un micrófono, de una cámara, de redes, en fin. Pero hoy leía los periódicos y decía, es que esto es apocalíptico. O sea, si le ves por el clima, apocalipsis. Si le ves por el agua, pues está de la fregada. Si lo ves por el tema de salud, pues imagínense, una mega obra de una mega farmacia, una tú las traes que reciben 500 y tantas peticiones y atienden 67. No, pues ¿en qué país es ese? Es de risa. Entendamos que somos más de 120 millones de mexicanos. Entonces no está funcionando. Como el Tren Maya, no está funcionando. No hay boletos, no hay recorrido, no hay manera. Entonces, cuando se trata de las tres cosas para mí más importantes, y creo que en general son las más importantes, educación, salud y seguridad, pues estamos muy mal parados. Como Xóchitl dijo hoy en una nota, ¿no? O sea, es que Claudia Sheinbaum está en Disneylandia porque pues todo sucede bien cuando en realidad los datos son otros. Ustedes, doctora Silvia, tú, José Luis Michelena, ¿qué están viendo que a lo mejor nosotros no estamos viendo en términos de salud, en términos de atención, en términos de derecho a la salud? ¿Qué están viendo? Efectivamente, lo que estamos viendo como Médicos Sin Fronteras es que las necesidades médico-humanitarias en general a nivel global están aumentando. Además, vemos más conflictos que generan, sin embargo, problemas de acceso a la salud, epidemias. Bueno, acabamos de salir de una pandemia en que hemos tenido que trabajar al nivel global para enfrentar todos los problemas de acceso a la salud de población muy vulnerable. El número de población vulnerable aumenta. Población vulnerables con problemas de salud y que no logran llegar a veces a estructura de salud o tener alguien que le brinde una atención básica. Como usted dice, el acceso a algunos medicamentos que son esenciales y que salvan vidas, como en el caso de la pandemia, el oxígeno, que es súper básico para poder vivir. Entonces nos enfrentamos a todos estos desafíos y por eso nuestras operaciones se desarrollan al nivel global y sobre todo en ayuda de los que tienen menos acceso a la salud. A ver, Silvia, pero los datos que tienen Médicos Sin Fronteras, justamente no hay fronteras. Entonces, esto que pasa en México de falta de abastecimiento de medicamentos, de a lo mejor en situaciones cuando el COVID se exacerba, como recientemente se informó aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Empiezan a faltar camas, empieza a faltar respiradores, empieza a faltar... ¿Eso es solo en México o eso sucede a nivel mundial? Desafortunadamente, esto sucede al nivel mundial en muchos países. Hay países que claramente lo enfrentan de una manera diferente porque tienen un sistema más fuerte, pero hemos visto que también en países de alto y medio desarrollo el COVID ha constituido un desafío, y como en México, así como en muchos otros países de América Latina, por ejemplo, donde he trabajado durante la emergencia del COVID. Entonces, dirías... Desde la perspectiva de COVID, no solo es México, es América Latina. Y yo haría otra pregunta más honda. Tienen que ver, dependiendo de quién sí tiene medicamentos y quién no tiene medicamentos, quién está en el poder, quién es el presidente o el dirigente de ese país, o da igual quién sea.
el desabasto es parejo? Nosotros no miramos a la política del país como organización imparcial y neutral Eso que es un somos, muy bien, pero muy sí buen punto. miramos a las necesidades. Y el desabastecimiento de medicamentos es un problema que efectivamente es muy presente en América Latina y lo hemos encontrado en muchos países, en diferentes, o sea, a lo largo de los años que estamos trabajando en la región. Entonces creo que es multifactorial, depende de factores vinculados al sistema de salud del país, pero también a monopolios de medicamentos, ¿verdad? Exacto. Que son más al nivel global y regional. En el caso de IMSS Bienestar, ¿quién provee los medicamentos? ¿Tenemos idea? ¿Es el propio gobierno el que provee los medicamentos? Porque me parece importante entender el desabasto. A ver, me regreso en la pregunta. Los laboratorios que proveen de medicamentos al mundo, a los casi 8,000 millones de habitantes que somos hoy en día, ¿cuántos son? ¿Cuántos medicamentos? O sea, ¿qué datos hay? Y de si partiendo de la base, desde la producción de medicamentos, hay un desabasto. O sea, ya no nos está alcanzando el medicamento a nivel mundial. Bueno, un poco, en ese sentido nosotros no podemos como pronunciarnos sobre cómo se abastece un gobierno, por ejemplo, ¿no? Queda claro. Es importante mencionar que hay obviamente una serie de laboratorios grandes, privados, que todos conocemos, ¿no? Los grandes, que son de hecho de las empresas más poderosas del mundo. Y por otro lado también hay que decir que hay una serie de productores, principalmente por ejemplo en India o en Brasil, que han, digamos, incursionado muy fuertemente en el mercado para la producción de medicamentos genéricos. Y es ahí donde Médicos Sin Fronteras trabaja muy fuerte, porque pues, estamos conscientes de que trabajamos en países en desarrollo o con altos niveles de pobreza. Los costos son importantísimos. Y exactamente, tenemos que asegurar que tenemos medicamentos pues, genéricos de bajo costo, con la calidad suficiente para trabajar en nuestros proyectos, porque Médicos Sin Fronteras trabaja pues sobre todo con enfermedades desatendidas en muchos casos, ¿no? Es decir, enfermedades que no le interesan a la industria farmacéutica tradicional, por decirlo así. Y entonces, por ejemplo, dime un ejemplo. La enfermedad de Chagas, el NOMA, la enfermedad de Chagas. ¿Qué es eso? Es una enfermedad parasitaria, que de hecho hay en nuestra región, que se produce a partir de la transmisión por medio de la vinchuca, la chinche besucona que se llama, y se transmite un parásito que genera, diarreas hasta la muerte. Pues de hecho, sus principales efectos generalmente son a nivel cardíaco y tiene efectos a largo plazo que incluso pueden llegar a la muerte con el paso de los años, ¿no? Y es una enfermedad para la que ha habido muy poca investigación. ¿Por qué? Porque afecta a poblaciones pues de bajos recursos que a la industria farmacéutica no le representan un ingreso, ¿no? Y así hay distintas enfermedades con las que Médicos Sin Fronteras trabaja, como el NOMA, que es una enfermedad también que produce, es bacteriana, me parece, Sí. Y que produce incluso pues, lesiones en la cara, es muy agresiva, incluso puede llegar a la muerte, y que también sucede principalmente en África, por ejemplo. La enfermedad del sueño, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Qué es eso? Válgame, miren, en tantos años en el programa, teniendo en su momento secciones diariamente de medicamentos, de medicinas, de doctores, de enfermedades, oí dos palabras que nunca había oído en mi vida. Pues aquí ¿Qué tenemos cosa, a Silvia, ¿verdad? que es la médica más que yo, pero... Ahora, Médicos Sin Fronteras, a ver, tú dices, Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria que resuelve poblaciones olvidadas, Sí. poblaciones que no tienen acceso, y tiene representación en ¿cuántos países? Aproximadamente 75 países. Ustedes forman parte de México. Exacto. ¿Y en México qué están atendiendo, Silvia? En México tenemos en este momento dos proyectos que están enfocados, dos proyectos, más equipos que están enfocados en migración. Entonces quiere decir que lo que hacemos, tenemos equipos móviles en todo México, desde el sur, entonces desde Tapachula, Chiapas, hasta Ciudad de México y en la frontera norte, para brindar atención
a la población en movimiento que llega desde el continente, pero también en México, que tienen menor acceso a la salud, pero también son víctimas de violencia durante el tránsito, durante la ruta. Híjole. O sea, ¿qué casos se encuentran, Silvia? ¿Terribles? Se encuentran casos terribles. Se encuentran casos terribles, sobre todo en este momento en que aumentó mucho el número de mujeres y niños y familias que viajan en la ruta migratoria. A ver, vamos a anuncios QTF y regresamos con eso. Uno no se va de su país si encuentra oportunidades de crecimiento, si encuentra oportunidades para poder vivir, para poder comer, poder tener seguridad, poder tener salud, educación, etc. Si no encuentras eso, te vas y empieza un viacrucis, porque no necesariamente, a veces te vas sin documentos, te vas sin identificación, te vas sin nada. Y pues, ¿quién te identifica en el camino si algo te pasa? Y en ese camino que tú vas cruzando fronteras con fronteras, pues te vuelves entonces ya la responsabilidad del territorio donde estás. Pero hay manera de ocuparse de ti. José Luis Michelena y doctora Silvia Dalla Tomasina, pertenecientes ambos, el primero director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras, la segunda directora adjunta de Médicos Sin Fronteras. Preguntas del público: ¿cómo puedo ayudar a Médicos Sin Fronteras? ¿Tienen voluntarios? Si tienen Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en el tema de la Franja de Gaza, ¿qué pasa con los Médicos Sin Fronteras si le temen al narcotráfico en México? El crimen organizado, si está encargado de la salud de los mexicanos. Fíjense nada más las preguntas, a mí me parece muy interesante. Están ustedes frente al público más inteligente de la radio y la televisión en México. ¿Qué opiniones, Silvia, te merecen estas preguntas de los migrantes, de los que cruzan México, de los que se acaban quedando aquí, etcétera, etcétera? Sí, son muchas preguntas muy interesantes. En relación a México, lo que vemos es que, como iba diciendo al principio, la población en movimiento es una población muy vulnerable, porque escapa de su país con muy pocos recursos y se encuentra en un país que no conocen. Normalmente ya muchos son víctimas de violencias desde el país en que llegan y tienen que cruzar un país como México, que es muy grande y con una violencia que, claro, puede más afectar a personas vulnerables que no tienen ningún apoyo en el país, ¿verdad? Entonces, lo que vamos viendo, donde intentamos brindar atención, es a estas víctimas de violencia, también a lo largo de su recorrido en México, donde se tiene que brindar salud mental, pero brindar atención a violencia sexual y de género, cuidado pediátrico a niños, niñas y adolescentes que van con su familia a lo largo de la ruta. Lastimosamente, lo que vamos viendo es que hay muchos puntos en el país en que estas personas pueden ser víctimas de la violencia, del crimen organizado y de la violencia en general, ¿verdad? De calle, porque no tienen cómo defenderse de todo esto. Ahora, Silvia, esas personas, a diferencia de otros mexicanos quizá, van en movimiento, van de Guatemala a Estados Unidos en movimiento. ¿Cómo da seguimiento a estas terapias, a esta atención si van en movimiento? ¿O permanecen en campamentos hasta que estén bien? ¿O cómo se resuelve eso? Es una muy buena pregunta. Es uno de los desafíos que tenemos como Médicos Sin Fronteras en la ruta migratoria. Pero lo que hemos desarrollado es una atención de verdad centrada en la persona. Entonces, tenemos diferentes puntos de atención a lo largo de la ruta y por los casos más específicos, más graves o que necesitan más continuidad de cuidado, entregamos todas las informaciones a la persona y los medicamentos que le sirvan durante la ruta, de manera que luego pueda, si se necesita, atender al punto de cuidado sucesivo de Médicos Sin Fronteras y dar seguimiento a la persona a lo largo de la ruta. Tenemos desafío en el sentido que las personas quieren moverse, necesitan llegar a la frontera y entonces a veces no tienen el tiempo de cuidar su propia salud
¿Por qué? Porque tienen que moverse de continuo y esto es un desafío. Es que imagínense un COVID, que te agarre el COVID entrando por el sur, pues tú no vas a tener 15 días para que se te quite el COVID. Eso en caso de tener medicamentos. Y puedo contar una anécdota que a mí me tocó una vez en una de nuestras intervenciones en la zona de lechería, en la que venía una chica subida en el tren con 8 meses de embarazo. Y la chica venía huyendo porque su expareja era miembro de un grupo, una mara, ¿no? Y pues tenía miedo por su vida. Y bueno, la recomendación médica era que se quedara, ¿no? Porque pues estaba con 8 meses verdaderamente. Y era tal su miedo que decidió volverse a subir el tren, pasó una revisión. Estaba bien, pero de todas formas impresiona mucho ver como una chica de 20 y algo Qué aguerrida gente, se sube ¿verdad? al tren con, pues sí, la panza de 8 meses y Con tal pues de uno huir. piensa qué habrá pasado con esa chica. Pero entonces hay también un factor de miedo, ¿no? Y de miedo puede ser tanto de las situaciones de extorsión y de secuestro que viven en México como en sus lugares de origen, ¿no? Entonces sí son situaciones muy graves. ¿Qué labor tan importante hacen José Luis Michelena, doctora Silvia Dalatomasina y toda la gente que pertenece a Médicos Sin Fronteras? ¿Uno puede pertenecer? ¿Tiene que ser médico? ¿Cómo se ayuda? Cuéntanos. A ver, por un lado tenemos digamos, un programa de reclutamiento y reclutamos principalmente, obviamente, a médicos y personal, digamos, del área médica, pero también a otras profesiones, porque pues obviamente tenemos trabajadores sociales y psicólogos y que necesitamos gente que haga administración, etcétera, ¿no? Entonces, Ah. o comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos digamos, es un abanico de profesiones a las que reclutamos. Todos trabajan bajo contrato profesional, precisamente pues, para darle las garantías laborales a las personas y porque además tenemos que certificar, por ejemplo, que un médico pues, cuente con las credenciales para ofrecer la Claro. atención, ¿no? Entonces tenemos nuestra página web que es www.msf.mx y ahí hay una sección en la que la gente puede ver el tipo de perfiles que reclutamos y cómo sería el proceso de reclutamiento, que puede ser tanto para los proyectos que tenemos en México y en la región, porque desde aquí se gestionan los proyectos en Guatemala y en Honduras, pero también para trabajar en proyectos en otras partes del mundo. Ahora, quien no puede, pues obviamente Médicos Sin Fronteras se sostiene en más de un 90% de donaciones individuales, de privadas, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí también en la misma página, sección donativos. Colabora, hay una opción, una sección en la que puede ver las personas que quieren hacerse donantes mensuales o donantes por única vez, o si quieren hacer algún tipo de recaudación para apoyar las actividades de Médicos Sin Fronteras, incluso para fundaciones. Tenemos incluso ya un programa para legados y herencias, etcétera, y todo un abanico de formas en las que la gente puede apoyar nuestras actividades. Pregunta, José Luis, Silvia, ¿es la misma pobreza en México que en Honduras y que en Guatemala? Yo creo que es bien difícil y complejo comparar. Hay distintos, digamos, estratos de pobreza. Obviamente hay países que tienen sistemas, por ejemplo, de salud más fuertes que otros, y México se puede decir que tiene un sistema de salud, con todo lo que podamos decir, bastante fuerte comparado con otros países. Sin embargo, siempre hay digamos, estos porcentajes de la población que quedan fuera del sistema, ¿no? Y es ahí donde Médicos Sin Fronteras, como puede ser la Entra. población migrante, ¿no? Que por miedo no se acercan a una clínica del sector salud porque piensan que los van a deportar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es también esa parte de la gestión que hacemos de trabajo social para referir a las personas y que reciban la atención en el sistema, ¿no? Pero es difícil hacer comparaciones porque, pues, obviamente, pues cada país tiene contextos distintos y tal. No, y entiendo que hay índices distintos. O sea, la pobreza se mide en México si tienes un piso o no con cemento, si es tierra, o sea, hay una medición de cómo es la pobreza. Pero yo digo a ojo de buen cubero, ¿si me explico? Conociendo Honduras, conociendo Guatemala, conociendo México, si la pobreza es la misma. Habrá lugares que representen una pobreza educativa, pobreza de salud, pobreza... Pero habrá otro donde de verdad no tengan ni una ni otra. Pues es que, por ejemplo, en el caso de México, el gran problema, uno de nuestros grandes retos, lo digo como mexicano, es la desigualdad, ¿no? En México tenemos regiones en donde hay situaciones de pobreza verdaderamente propias de un país muy pobre
y hay situaciones o estados en donde la situación es mucho más desarrollada, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, por ejemplo, de México, esa gran desigualdad entre el acceso a la salud que puede tener un habitante de Nuevo León y el que puede tener un habitante de la Sierra de Oaxaca, por decir algo, ¿no? Yo sí veo unas diferencias en México espeluznantes dentro del país. O sea, la pobreza, por ejemplo, de climas, hablando de cambio climático y todo esto, de climas tan extremosos como el norte del país, la pobreza, por ejemplo, que hay en el sur del país, que al cabo, no estoy minimizando, pero tienes un poco de más acceso a la alimentación de la naturaleza en el sur que en el norte. El norte lo tienes cubierto de frío en estos tiempos, por ejemplo. Cómo viven la pobreza en el centro. En la propia Ciudad de México, tú puedes pasar de una colonia putrimillonaria que volteas al lado y es una de las zonas más pobres. Nuestro gran reto, ¿no? El municipio más pobre de México se encuentra en Guerrero. Y cuando digo pobre, es paupérrimo. No hay manera. Y visitas Honduras y encuentras las mismas circunstancias. Guatemala encuentras las mismas. O sea, cuando se trata de pobreza, hijo, sí ese sí creo que sea un reto importante para la humanidad. ¿No crees, José Luis? Y pues desde nuestro punto de vista, el acceso a la salud, ¿no? Hay gente que todavía muere por condiciones prevenibles, ¿no? Gente que no debería estar muriendo. Y eso es donde queremos poner el dedo, ¿no? Y decir, wow, esto no se puede permitir, ¿no? Y pues vamos a seguir, así sea aquí en México, pero también en Gaza, como preguntaban recién, o en Afganistán, o en cualquiera de los 75 países en donde trabajamos. Híjole. Felicidades, a todos los que pertenecen a Médicos Sin Fronteras. Qué gran labor hacen.